techo. Hemos perdido el gran equiparador de riqueza que era la propiedad. Una residencia. Porque una sola propiedad que se pierda es un problema social grave. Una casa. El puertorriqueño aprecia mucho su propiedad. Un hogar. Una familia. Si el cliente no tiene ingresos, no va a poder pagar. Por décadas, la sociedad dictaminaba que tener un hogar propio era la máxima de todo puertorriqueño. Una meta que miles alcanzaron. Era la principal fuente de dinero para el trabajador promedio. Una realidad que comenzó a desvanecerse hace 10 años. Los bancos, hasta cierto punto, auspiciaron esa práctica y gran parte del colapso ahora se debe a que cuando comienza la crisis en el 2005, 2006, empiezan muchas familias a perder sus casas, los valores empiezan a caer, los valores de las casas, de las bienes raíces. Y no es casualidad que justo después en el 2010 se pierden 3 bancos en Puerto Rico. De la misma forma que hubo un exceso, pues los bancos pagaron por ese exceso durante los años 2009 y 2010, donde sufrieron pérdidas en los miles de millones de dólares. En suma, si mal no recuerdo, se perdieron esos 2 años en la banca sobre 3.000 millones de dólares. Según cifras ofrecidas por la Asociación de Bancos de Puerto Rico, desde el 2009 al 2014, unos 160,000 titulares de bienes inmuebles han confrontado problemas con el pago de sus propiedades, pero sostienen, con todo, se pudo llegar a una alternativa que salvó sus hogares de la ejecución. En el mismo periodo, otras 20,169 familias no corrieron con la misma suerte y perdieron sus propiedades. O sea, a nadie le gusta que, ni a nosotros tampoco, que tengamos que ir a una vivienda a ejecutarla. Lo que pasa es que hay que ponerlo en el entorno de la economía. Y como estábamos hablando recientemente, pues en ese mismo periodo, del 2009 al 2014, se han perdido 118,000 empleos. Quiere decir que en alguna medida o se perdió el ingreso total o se perdió el ingreso parcial, lo que significa que se pierde capacidad de pago. Las últimas cifras a las que Sistema TV Investiga tuvo acceso indican que unas 19,343 propiedades están en proceso de ejecución, un número considerable, aunque el sector financiero insiste en que del total de hipotecas existentes, solo el 0.8% termina ejecutándose. Pero el efecto es acumulativo y en este momento existen casi 9,000 propiedades reposeídas por la banca. Y todos los años están entrando sobre 12,000 casas en proceso de ejecución, porque todos los meses están entrando 1,100, 1,200 unidades en proceso de ejecución, que muchas de ellas, gracias a Dios, pues se pueden salvar en el camino, pero siguen manteniendo ese nivel de 19,000 en proceso de ejecución intacto. Así que hasta que ese número de 19,000 no empiece a reducirse, no hay un respiro en esta situación que ciertamente consideramos grave. El comisionado de instituciones financieras, Rafael Blanco Latorre, es el agente estatal encargado de reglamentar, supervisar y fiscalizar el sistema financiero del país y publica las cifras oficiales que denotan la difícil situación que enfrentan miles de puertorriqueños. A marzo del 2015, unas 15,000 propiedades tenían 30 días de atraso en el pago de su hipoteca, unas 7,060 días y otras 21,000 tenían 90 días de atraso. La banca, sin embargo, se aferra a la parte llena del vaso, porque el 85% de la ciudadanía está pagando a tiempo. La mayoría de nuestras hipotecas están al día, la mayoría de los clientes están pagando. Así es que sí tenemos obviamente un incremento y una cantidad que antes no teníamos en procesos de ejecución, pero es necesario que tomemos en consideración que hay un problema económico. El problema de fondo que tiene Puerto Rico es que la economía está enferma, que esta economía no sirve. Y todos los males se van a curar o se resolverían si curamos la economía. Existen un sinnúmero de alternativas para un deudor antes de la ejecución. El banco puede ofrecerle opciones de carácter temporero o permanentes, como una disminución en su pago mensual, modificar su hipoteca bajando la tasa de interés o alargando el término original del préstamo. También podría entregar su propiedad en pago total de la deuda, o su acreedor podría permitirle vender la propiedad, aunque sea por menos de lo que debe, en lo que se conoce como un short sale, y cancelar la totalidad del préstamo hipotecario. Otra alternativa es una moratoria en el pago de su hipoteca. Es un acuerdo en el cual el banco detiene todos sus procesos de cobros y de ejecución, en lo que el cliente
¿verdad? Gana tiempo y logra buscar opciones para resolver su problema o por lo menos adquirir o recibir algún tipo de ingreso que le permita continuar con el pago de su hipoteca, ya sea un pago menor al que tenía, pero que sí le permita pagar. Las opciones que usted tenga dependerán de su situación financiera. El tipo de préstamo que se le concedió es esencial porque dependiendo de quién sea el inversionista en su hipoteca, serán las alternativas que usted tendrá. Es decir, aunque usted acude al banco a pedir un préstamo, puede que el banco sea solo una especie de administrador de esa hipoteca, el que cobra el pago mensual, pero quien es el dueño de ese préstamo es quien pone las reglas de juego, además de las regulaciones federales y estatales que tienen que tomarse en consideración. Esto convierte el proceso en un complejo juego de ajedrez difícil de entender para un consumidor promedio. Hay un poco de miedo en llegar al banco y pedir ayuda. Y eso básicamente impacta tanto al cliente como al banco. Tan pronto tengan un problema económico, que anticipen que les va a causar atrasos en sus compromisos, no solamente de hipoteca, de lo que sea, que acudan a su institución financiera, que no tengan temor de que los vayan a juzgar mal porque están atrasados o porque se pueden atrasar, porque los bancos están preparados para ofrecerle la ayuda que esté disponible. Ante la amenaza de impago, muchos consumidores no toman cartas en el asunto e incluso después de ser demandados optan por no defenderse y pierden derechos como el poder de acogerse al proceso de mediación compulsoria que exige la ley. ¿Por qué esto sucede? Si no tienes recursos para pagar la propiedad, muchas veces no tienes recursos para pagar un abogado. Y la ley 184 que provee para el mecanismo de mediación compulsoria únicamente se activa cuando la demanda se contesta y cuando se solicita afirmativamente. El problema es que la mayor parte de las ejecuciones se van por rebeldía porque no se contestan esa demanda. En este momento existen por lo menos 4 proyectos de ley para evaluar la efectividad y añadir disposiciones a la ley de mediación compulsoria. La Asociación de Bancos se opone a que la ley sea enmendada.